Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para el nuevo programa entonces? Lista. Estupendo. Pues pensaba que podríamos hablar de Ronald Reagan. Ah, estupendo. Sí, Ronald Wilson Reagan, Ajá. que fue presidente de Estados Unidos. Sí. Es una figura bastante interesante. Este señor nació en Illinois en 1911. Fue después de Carter, ¿no? Sí. De Jimmy Carter. Sí, exactamente. Sí. Y antes de George Bush. Ajá. Sí. Y bueno, pues este señor fue presidente de Estados Unidos y antes de eso fue actor. Sí, es la primera vez que un actor era presidente, ¿no? Sí, exactamente. Que no se había visto nunca en la vida. Sí, entonces la verdad es que como actor no era bastante bueno. No sé si has visto alguna de sus películas, pero no. Un actor, a ver, que está bien, pero tampoco... Sí. Pero es curioso que una persona que no fuera político llegara a presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, está claro. Increíble. Él se mudó a California en 1936 y comenzó a trabajar como actor y protagonizó pues un par de grandes producciones, pero poco más. Lo que sí es que llegó a ser presidente de un sindicato que se llamaba el Screen Actors Guild. Sí. Y bueno, intentó eliminar de alguna forma la influencia comunista. Entonces estuvo metido en controversias. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando sobre McCarthy? Sí, yo creía que de McCarthy le había dicho que él era comunista, ¿no? Claro, es que al ser presidente de un sindicato, pues ya directamente, sin decir nada, al ser un representante de los trabajadores, dice, bueno, este señor igual está metido en cosas comunistas. Sí. Y además, al ser actores, recordemos que McCarthy estaba muy interesado en todo el tema de la influencia que podía ejercer en las películas la ideología comunista. Entonces que había un problema ahí que quería erradicar. Es decir, pensaba él, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este señor Reagan pues empezó su carrera política. Perdona, él era republicano, ¿no? Supongo. Sí, bueno, él realmente empezó como demócrata y luego pasó siendo republicano. Entonces también le preguntaban mucho, o sea, Reagan tenía una cosa que tenía mucho sentido del humor. Sí. Y se caracterizaba por cómo él se tomaba su filosofía de vida, incluso contaba chistes. Entonces en una rueda de prensa una vez le preguntaron: ¿usted habrá cometido algún error en la vida? Y dice, sí, claro, todo el mundo comete errores en la vida. ¿Cuál ha sido un error que ha tenido? Y dice, hombre, yo de joven fui demócrata. Oh. Qué horror. Sí, entonces bueno, también tenía otros varios chistes. Por ejemplo, cuando ya era presidente le preguntaron, claro, estaban hablando sobre el tema del aborto, sí, ¿no? La gestación de un bebé, de un feto, cuándo llega a ser persona, ¿no? El feto, sí. Entonces cuándo se podría abortar o no. Entonces era un tema bastante delicado y le preguntaban a Ronald Reagan en una rueda de prensa cuándo es que un feto se convierte en persona. Sí. Y él contestó: cuando vota el Partido Republicano. Oh. Sí. Y bueno, este señor se presentó como gobernador de California y ganó en 1966 y estuvo unos 8 años gobernando hasta enero de 75. Y luego se presentó a presidente contra James Carter, contra Jimmy Carter. Él ganó la presidencia en 1980 y fue de los más votados de la historia de Estados Unidos. ¡Qué bárbaro! Es increíble. Sí, de hecho conquistó, o sea, llegó a alcanzar 44 de 50 estados a favor de su presidencia, ¿no? Y tenía casi 70 años cuando llegó al poder, que antes de Donald Trump y Joe Biden era el presidente más viejo que el más Estados viejo, Unidos. sí. Yo creo que ahora es Biden, ¿no?
Sí, Biden y Trump. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues claro, Ronald Reagan, cuando entró como presidente en 1980, habían pasado 4 años de presidencia de Jimmy Carter. Sí. Y el país económicamente no estaba en su mejor momento. Sí, había sí, pasado una crisis, la crisis del 75, que había hundido la economía. Entonces Ronald Reagan se caracterizaba porque pensaba, aunque él no era economista, que ayudando a las empresas crearía puestos de trabajo. Cuanto más ayudaba a los empresarios y a la gente que tuviera dinero, más podía permitir que esta persona, que esta élite, estos empresarios, sí, tuvieran dinero para luego invertirlo en la economía. Entonces podía permitir más salarios, podía permitir contratar a más gente, podía permitir tener más productos, y que eso, a su vez, al contratar más personas que estuvieran desempleadas, pues permitían tener un empleo que pudiera, a su vez, invertirse de nuevo en la economía. Entonces, en inglés es trickle down economics, que quiere decir que es una economía que va de arriba a abajo. Si ayudamos a los de arriba, ayudará a los de abajo, poco a poco. Sí. Bien. Entonces lo primero que hizo fue cambiar muchas leyes empresariales y hacer que el gobierno tuviera menos funcionarios. Entonces, cuanto menos funcionarios, menos gasto tenía el gobierno, y él pensaba que más eficiente sería. De hecho, vivió un periodo de bonanza tremendo durante esos primeros 4 años, Sí. que luego consiguió 4 años más de revalidar su presidencia. Sí. Y alcanzó un periodo de economía de éxito que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Pero lo que hay que entender también es que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el único país que no fue afectado por la guerra, por los bombardeos y tal. Lo único así que fue bombardeado fue Pearl Harbor, y fue el puerto, no la ciudad de Honolulu ni Hawái. Sí, sí. Y el puerto, bueno, pues fue reconstruido al poco tiempo, pero así como, por ejemplo, Alemania, que totalmente borrada del mapa, Inglaterra, Francia, ya no digamos Japón o Rusia, ¿no? Pues Estados Unidos era una potencia económica. Entonces, claro, producía la mitad del dinero, el Producto Interior Bruto del mundo. En torno al 45% de todo lo que se producía en el mundo venía de Estados Unidos. Entonces creó un periodo de prosperidad durante 40 años tremendo. Lo que pasa es que en los años 70 ya empieza a bajar eso, ya Japón crece, se hace una potencia mundial económicamente, Alemania también crece, se le perdona la deuda de la guerra que tenía que pagar. Entonces se le llama eso al milagro económico alemán, y bueno, pues resulta que Estados Unidos baja su potencia económica. Entonces Ronald Reagan viene al poder y dice, bueno, tenemos que ayudar a los empresarios a crear empleo y tal, y creó pues un periodo de prosperidad tremendo, Sí. que nunca se había visto hasta ese momento, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, como digo, ¿no? Y también estuvo marcado su presidencia porque quería negociar el fin de las hostilidades con la guerra, con los soviéticos, con la Unión Soviética, y quería terminar la Guerra Fría. Entonces fue el que consiguió acabar con la Guerra Fría sin llegar a la guerra, de una forma... ¿Y cómo lo hizo? Bueno, la versión resumida es que fue gracias a la industria. O sea, creó tantos productos de construcción, de desarrollo, Sí. que no podía la Unión Soviética mantener ese ritmo de construcción y al mismo tiempo crear armas para una eventual guerra. Entonces, junto con el colapso de Chernóbil en el 1986, cuando ocurrió el desastre aquel, la Unión Soviética se autodestruye.
Entonces, durante los 8 años que estuvo Reagan en el poder, él hablaba con Gorbachev para poder desmantelar las armas nucleares, porque él veía que era un peligro que había tantas miles de armas sueltas por ahí. Claro. Y que tenía que ser reducido eso considerablemente, ¿no? Sí, sí. Entonces tuvo mucha afinidad con Gorbachev y se le atribuye a Reagan el título de gran comunicador. Ajá. Porque hacía grandes speeches y tal, y quizás uno de los speeches que más se le atribuye es el speech de cuando él fue al muro de Berlín. Ajá. 20 años después de que fuera Kennedy, sí, que Kennedy dijo, soy un berlinés. Soy un berlinés, sí. Pues Ronald Reagan fue al muro de Berlín, señaló el muro y dijo, señor Gorbachev, desmantele este muro, tírelo abajo este muro y cree la libertad. Uh-huh. Y esa frase ya quedó para la historia, sí, ¿no? Quedó para la historia. Y bueno, pues esto tuvo mucha afinidad con Gorbachev, y quizás un chiste que también me parece bastante curioso es que él hablaba con Gorbachev y le preguntaba chistes que contaban los propios soviéticos de su sistema. Entonces eso también rompía un poco el hielo, claro, y hacía que fuera más ameno. Y los acercaba uno al otro. Sí, sí. Y el chiste era este, que se ve que es verdad, cuando una persona quería comprarse un coche en la Unión Soviética tenía que esperar 10 años a el permiso y tal. Entonces, claro, eso lleva mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, pues una persona va a comprar un coche, queda todos los papeles, la firma, tal. Venga, perfecto, pues ya está todo concedido. Le entregaremos el coche dentro de 10 años. Entonces la persona pregunta, bueno, pero ¿va a ser por la mañana o por la tarde? Entonces la otra persona dice, bueno, pero ¿qué más da si es por la mañana o por la tarde, si va a ser dentro de 10 años? Y el que compra el coche dice, bueno, es que por la mañana viene el fontanero. Claro, vamos a dejarlo aquí. Que tardaba tanto. Sí, vamos a dejarlo aquí y continuamos con más cositas en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.